Ahora sí, se está grabando. Sí, ya se está grabando. Gracias, Jackie. Entonces vuelvo a lo mismo. Diana, como dueña de la empresa, accionista mayoritaria, me pregunta aquí, ¿cómo está el mercado? ¿Cuál es el sector demográfico el que estamos abarcando? ¿Cuál es el estado civil de nuestros clientes? El género, ¿quién me compra más, hombres o mujeres? Si me compran más en las provincias del área metropolitana o en las provincias costeras. Y yo le paso esta información. Entonces, Diana me va probablemente, esto, si bien es cierto, eventualmente ella podría hacer algún tipo de trabajo con esto, podríamos eventualmente hacer subtotales, por ejemplo, que eso ya lo vimos. Entonces, yo voy a agarrar esta información, voy a marcar toda la tabla y vamos a hacer lo que hicimos en alguna ocasión anterior, porque Diana me lo devolvió y me dice, no, eso no, así no me sirve, muéstramelo de otra forma. Entonces yo le digo, no, está bien, Diana, aquí le voy a hacer algo más bonito. Entonces yo vengo y le digo, vamos a agregar en datos subtotales y le vamos a decir, ok, vamos a ver, para cada cambio en provincia, voy a agregar la función suma en la parte de ventas y en la parte de ventas internacionales. Y lo voy a aceptar. Y le digo, Diana, ahí está. Si usted quiere verlo, ahí está la información, ahí lo puede ver por provincia. Entonces ya con esto, por ejemplo, aquí en este 2, ya Diana puede ver ahí los valores, pero siguen siendo valores absolutos. Y entonces la obligo de alguna u otra forma a que Diana diga, mira, ¿quién es más? ¿Este o este? No, este es primero, el que más me compra es San José, en locales y en internacionales también. Y el que menos en internacionales es Limón y en locales es Guanacaste. Entonces ya por lo menos ahí algo sacó esta información. Pero Diana me va a decir, no, es que eso tampoco me sirve. Me confunde un poco, porque ¿cómo hago para saberlos de por género o por estado civil? Entonces yo le digo, está bien, démelo otra vez y yo se lo voy a volver a hacer. Y me vengo otra vez para acá porque soy muy jupón y le digo, vamos a agregar otro subtotal. Sánchez, vamos a admitirla. Y le digo, ok, entonces para cada cambio en género, vamos a usar la función suma. En ventas y ventas internacionales, le quitamos el chexillo, que eso lo vimos en en las clases anteriores, y le damos a aceptar. Y digo yo, bueno, como ya no está muy exigente, voy a agregarle también por estado civil. Entonces vengo y agrego otro. Digo que para cada cambio en estado civil, me hagan la misma suma y le voy a aceptar. Entonces ya le paso este archivo a Diana. Y Diana dice, ah, ok, sí, está bien, veámoslo. Vamos a ver. Aquí está el general. Aquí está por provincia, Alajuela. Y aquí está por provincia y por provincia. ¿Y dónde está el género? Entonces Diana se me queda como medio brava. Y le digo, no, vamos a abrirlo, vamos a abrir este. Y aquí está el informe. Aquí están los casados, son 670. Entonces, si ya quisiera ver el total de casados, le tiene que ir sumando provincia por provincia, porque aquí está agrupado por provincia en primera instancia. Y se le complica un montón. Y hasta el último nivel, en donde lo vamos a ver por estado civil, por género, por... Y esta información de esta forma, realmente a ella no le va a aportar mucho, porque va a tener que estar navegando en un archivo. Si este archivo es muy grande, va a tener que estar navegando por todo lado. Entonces, vamos a deshacer eso que acabamos de hacer, porque Diana me lo volvió a devolver. Y me dijo, no, eso no me sirve así. Entonces yo le voy a decir, mire, ya no me permite deshacer más. Voy a quitarle el subtotal. Desagrupar. Desagrupar. Ya no me deja. Voy a cerrar un toquecito y lo vuelvo a abrir. No voy a guardar los cambios. Y lo voy a volver a abrir. Entonces Diana me lo devuelve porque me dice esa información no me aporta mucho. Así como usted me la está pasando, no me aporta mucho. Entonces tengo la opción B.
recurramos a las siempre fiables tablas dinámicas. Entonces nos venimos a insertar tabla dinámica. Decimos que el rango que vamos a usar es este de acá. Y aceptamos. Y empezamos a construir nuestra tabla dinámica. Entonces, Diana me pidió, ¿quiere ver las ventas? Las locales e internacionales. Y las quiere ver por provincia. Entonces las provincias la puedo poner en las columnas. Y además quiere verlo por género y por estado civil. Entonces, si nos vamos a buscar la tabla donde la teníamos, aquí ya esta información ya es un poquito más clara para Diana, que era la finalidad de las tablas dinámicas. Entonces, aquí ya tiene una tabla representativa donde yo puedo ver por género, ya quiénes son los que representan más. Porque aquí, a fin de cuentas, nos muestra los totales. Pero sigue siendo un poco confuso el tema, porque hay mucha información. Entonces, como bien indicaron ahora las compañeras, las gráficas es para ordenar información y es una forma más amigable también de visualizar la información. Entonces voy a eliminar esto de acá y vamos a incluir ahora un gráfico. En Excel, ahora ahí tenemos la opción de, así como tenemos tablas dinámicas, tenemos la opción de agregar gráficos dinámicos. Entonces, si nos venimos a la opción de insertar, aquí tenemos la opción de gráfico dinámico. Si seleccionamos esta opción, nos va a pedir el rango de la información, al igual que cuando construíamos una tabla dinámica, de seleccionar este rango de información. Y nos va a pedir que dónde lo queremos. Aquí lo pusimos que estuviera en la hoja, en esta hoja 2, en la posición J2. Entonces le vamos a aceptar. Voy a irme para arriba. Y aquí está el gráfico, el campo para la tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si Diana quiere ver la información por provincia? Pues yo simple y sencillamente, ¿qué pasó acá? Perdón, porque creo que me pasé, creo que le metí una tabla, lo mismo de la tabla dinámica. Permítame un segundo. Insertar, gráfico dinámico, seleccionamos el rango. Y le vamos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos los campos del gráfico dinámico. Entonces tenemos una opción de leyenda, tenemos una opción para agregar filtros, igual que en una tabla dinámica. Tenemos una que se llama ejes, que es para categorías, y una de los valores. Entonces, si Diana quiere ver la información por provincia, yo puedo venir y decirle, ok, Diana quiere ver las ventas totales. Y vean que aquí en el gráfico ya me muestra las ventas totales. Quiere ver las ventas internacionales. Entonces ya me muestra dos valores. Aquí ya simple y sencillamente ya Diana puede identificar que las ventas totales de productos nacionales es muchísimo más amplia que la de los productos extranjeros. Entonces, si yo quiero definir una estrategia de comercialización, yo sé que tengo que hacer un énfasis. Yo tengo aquí dos puntos para actuar. O hago una estrategia bien agresiva para aumentar estas, o me focalizo en la que es el fuerte mío. Eso ya son decisiones estratégicas y varían mucho en función de la estrategia, la visión y la misión que tenga una compañía. Pero ya aquí gráficamente, ya a Diana no le importa todo este montón de valores que hay acá, porque ya aquí gráficamente ya pude determinar que el fuerte, en primera instancia, son las ventas que hacemos de forma local y ya tomar acciones con respecto a cómo quiere proceder con esta información. Pero nosotros queríamos verla también por provincia. Entonces yo la puedo mover las provincias aquí a la leyenda y me va a mostrar la información así. Entonces yo aquí veo que, por ejemplo, la suma de ventas locales de San José es la más alta. Y también visualizo automáticamente, si es muy sencillo verlo de forma visual, que estos puntos de acá, las ventas en Guanacaste, las ventas en Limón y las ventas internacionales en Limón están flaqueando.
Entonces, yo digo, ok, tengo que ver qué pasa con limón porque está muy bajo en las dos categorías. Y las de Guanacaste, aquí tenemos un punto débil también que tenemos que de alguna otra forma potenciar. ¿Qué pasa si en lugar de tener la provincia de leyenda la muevo al eje? Si la muevo al eje, entonces aquí me muestra la comparación de las ventas locales versus las ventas internacionales por provincia. Entonces, por ejemplo, en Guanacaste está bastante equilibrado. Ellos no tienen como preferencia por un producto en particular. Limón tampoco. Punta Arenas tampoco. Aquí podríamos ver que la brecha entre las ventas locales y las internacionales en Heredia es probablemente la más alta. Y en San José les sigue. Entonces, como ustedes pueden apreciar, no es lo mismo ver la información de forma gráfica que verla de forma estructurada en una tabla. ¿Qué pasa si ahora queremos verlo de género? Vamos a mover el género para el eje. Entonces, aquí gráficamente, creo que se me pasó la mano con el aumentar el tamaño. Era un poquito más cortito. Vamos para acá. Entonces, vean que acá nos muestra en Alajuela las ventas locales versus las ventas internacionales en género femenino y en masculino. Entonces, esta información, si yo se lo paso así a la persona que lo solicita, es muchísimo más clara que como estamos viendo en la tabla, que yo tengo que empezar a moverme de un lado a otro de la tabla para valorar este tipo de cosas. Esto es una columna, esto es un gráfico de barras apiladas. Entonces nos permite hacer la comparación entre dos series de valores. Si yo eventualmente quitara uno, las ventas internacionales, y solamente me focalizo en la de ventas locales, yo lo puedo ver así por género. ¿Qué pasa si además de esto le quiero agregar el estado civil? Entonces vean que me lo vuelve a acomodar femenino. Y yo ya aquí simple y sencillamente yo puedo decir cuál es mi segmento más alto. Las personas que más me compran, acá está el pico más alto. Entonces yo digo, mira, son San José, solteros, los que más me compran productos nacionales. Vamos a volver a poner los internacionales acá. Entonces ya me lo muestra así. Y yo digo, nuevamente, el pico más alto, San José, solteros. Entonces yo podría hacer una estrategia de mercadeo focalizada en los solteros de San José femeninas, porque son femeninas. Y acá podemos ver los solteros masculinos. Si no me quiero focalizar en el género, pues quito el género de la gráfica y simplemente vemos el estado civil. Entonces ya sabemos que nuestro mayor segmento es el de solteros, por lo menos en San José. Y yo podría de esta forma realizar una estrategia de colocación de estos productos en San José. ¿Qué pasa si no me interesa ver, por ejemplo, la provincia? Porque lo que me interesa es ver el tema del Estado civil, simple y sencillamente. Entonces aquí me lo muestra. Nuevamente, los solteros son el grupo más grande, seguidos de los casados. Pero yo diría, mira qué curioso, los casados prefieren las ventas de productos internacionales. Entonces, ahí donde uno empieza a tomar esas decisiones estratégicas de hacia dónde focalizo mis recursos de mercadeo y de comunicación. Yo puedo hacer una campaña para los solteros de productos locales y podría hacer una para los casados de productos internacionales. Eso nos permite ver esto de esta forma. Pero cuando yo estoy posicionado en el gráfico, voy a darle clic en otra parte. Acá está el menú normal tradicional de Excel. Cuando yo le doy clic en el gráfico, me habilita esas opciones de analizar, diseño y formato. Si nos vamos a la opción de diseño, yo puedo cambiar la forma en que se está viendo el gráfico si queremos entrar en una cuestión estética. Entonces ya él trae por acá unos diseños previos de estilos. Entonces yo lo puedo hacer con estilo 1, con este estilo 2,
Y básicamente lo que me va cambiando es la forma en que visualizo la información y queremos presentarla. Hay unos que son sí, como de fondo oscuro. Y aquí tenemos una serie de posibilidades para ver la información. ¿Qué pasa? Yo puedo cambiar también el tipo de gráfico. Yo puedo venir a cambiar el tipo de gráfico y acá tenemos las columnas agrupadas, que es lo que estábamos viendo. Aquí podemos ver las columnas apiladas. Las apiladas lo que va a hacer es que me va a mover la información de los valores y me los va a poner en una sola barra del gráfico. Entonces hagámoslo un momentito. Si yo lo cambio por este, entonces ya me muestra acá por género que nuevamente nos agrupó las dos tipos de ventas que tenemos, las dos categorías de ventas, y vemos que, por ejemplo, los que están separados y views pues, son insignificantes en nuestro mercado. Los divorciados también, los de unión libre también, y la gran mayoría están entre casados y solteros. Y nuevamente volvemos al mismo punto que les mencionaba anteriormente. O yo hago una estrategia, porque si yo quiero seguir crecer y siento que estos dos segmentos están bastante robustos, puedo focalizarme en personas separadas, viudas, divorciados o en unión libre, para tratar de aumentar mis colocaciones de productos. Vamos a mover el género para acá. Entonces, si movemos el género para el eje, nos muestra la misma apilación de valores, pero en este caso por estado civil y por género. De esta forma, nosotros podemos también empezar a visualizar la información de forma diferente. ¿Qué sucede? También podemos, aquí donde dice el tipo de gráfico, podemos hacerlos en 3D para que se vea de esta forma. Eso ya depende mucho de la cuestión estética que cada quien quiera hacer. Podemos cambiarlo por otros tipos de gráficos 3D y eso ya va variando. Ok, este es un gráfico en el que nos presentan todas las barras del mismo tamaño, porque lo que realmente nos que estamos mostrando acá es la proporción que hay en cada uno de los grupos que estamos visualizando. Entonces, si tenemos femenino por acá, nos está diciendo que las ventas internacionales son mayores a las ventas locales. Acá, nosotros como en las tablas dinámicas podemos ver los valores absolutos, aquí la suma de las ventas, o podemos venir a la configuración del campo y decir lo que nos lo muestre como un porcentaje del total general. Y lo hacemos lo mismo con el otro. Entonces acá nos va a mostrar en términos porcentuales con respecto al valor total. En este caso, lo que queremos es ver porcentaje del total de columnas. Y aquí también. Para que nos muestre los porcentajes con respecto al total de la columna. Y tenemos la información ya lista ahí para lo que queramos presentarlo. Por ejemplo, acá uno podría ver que curioso que entre los separados, un porcentaje altísimo de las ventas son de productos internacionales o de productos que traemos del extranjero. Esta es la gracia de los gráficos de dinámicos, que si yo le paso la información a Diana, en que era la situación hipotética que estábamos planteando al principio, para ella es mucho más amigable y mucho más sencillo visualizar un gráfico que ver un montón de datos apilados en una tabla. ¿Qué pasa si cambiamos a otro tipo de gráfico? ¿Qué otros tipos de gráficos tenemos? Por ejemplo, el circular. El gráfico circular lo que nos permite es ver la proporción o la participación de un elemento con respecto al total. Entonces vamos a mover las ventas y ven que acá nos lo muestra por género y por estado civil.
Normalmente yo lo vería por un único criterio, por ejemplo este. Aquí tendríamos el gráfico de la distribución de nuestras ventas totales en función del género. Y vean que el género femenino, el masculino, perdón, es mayor que el género femenino. ¿Qué hace uno? Normalmente uno empieza a construir. Es difícil tratar de mostrarle toda la información en un solo gráfico. Entonces yo lo que haría, lo que normalmente uno realiza es construir algo que se conoce con el nombre de dashboard, que es como una representación, es como un tablero en donde yo pueda ver la información de mi compañía con solo entrar a ese tablero. Entonces yo podría crear, en este caso, le quedo muy abajo, para dejarlo ahí. Aquí yo podría agregar otro gráfico. Aquí lo tenemos por género. Entonces hacemos lo mismo. Nos venimos a insertar, gráfico dinámico, seleccionamos el rango y le damos a aceptar. Y en este caso lo queremos ver por estado civil. Ponemos el estado civil en el eje, las ventas en el eje y cambiamos el tipo de gráfico a un gráfico circular también. Entonces aquí nos muestra la distribución por el estado civil de las personas. Ya haberlos movido a otra hoja para que no salga esto. Aquí está la otra. Entonces aquí ya estarían viendo en una misma hoja el total por género y el total por estado civil. Lamentablemente acá en Excel estos gráficos no están ligados, porque lo ideal sería que cuando yo seleccione, por ejemplo, el género, automáticamente este gráfico me mostrara la distribución con base en esa selección que yo hice de previo. Pero no son interactivos, están por aparte cada uno de los gráficos. Aquí lo tenemos por género, aquí lo tenemos por estado civil y eventualmente podríamos agregar uno adicional que sea por provincia. Entonces hacemos lo mismo, venimos para acá, seleccionamos insertar gráfico dinámico, seleccionamos el rango de nuestros datos, le damos a aceptar y agregamos ahora las ventas por provincia. Y le cambiamos el tipo. El diseño va a ser circular, puede ser de anillo, es una forma también de verlo, se ve más agradable, por lo menos pues, desde mi perspectiva. Se ve mejor que el pastel completo. Y yo aquí tengo ya de forma gráfica la información para que la persona que lo recibe lo pueda visualizar. Podríamos hacer lo mismo replicándolo para en lugar de hacer la suma de ventas, hacer uno que nos muestre la distribución por las ventas internacionales. Esto es con respecto a esto de los gráficos circulares. Podemos hacerlos por columnas apiladas o podríamos hacerlo de algunas otras formas. Por ejemplo, voy a pasarme a esta hojita 2, donde hice una pequeña tablita, donde yo tengo como, por así decirlo, un reporte de ventas por trimestre de esta serie de productos, televisores, laptops y tablets. Entonces, yo puedo llegar y seleccionar todo mi rango y decirle que quiero insertar un gráfico. Y puedo usar este que se llama de líneas o de áreas.
Si le doy de líneas, vean que él automáticamente me construye, él interpretó que en la parte superior de las columnas están las categorías de los valores, y aquí tenemos las categorías de los productos. Y básicamente lo que nos hizo es construirnos un gráfico de este tipo que nos permite ver de alguna u otra forma es la evolución de un valor a través del tiempo. Por lo general se usan para ver la evolución de los valores en función del tiempo. Y en este caso estamos haciendo tres categorías que son televisores, laptops y tablets, y nos muestra la evolución de cada uno de ellos. Aquí vemos, esto nos permite visualizar si hemos tenido un crecimiento o un decrecimiento, y al mismo tiempo, de alguna u otra forma, hacer una comparación entre las categorías que estamos visualizando. Entonces, así de esta forma, a simple vista, yo puedo ver que en el primer trimestre el producto que más se vendió fue tabletas. En el segundo, el más alto fue el de laptops. En el tercero, nuevamente las tabletas. Y en el último, nuevamente las tabletas. Pero también nos permite ver que en el tercer trimestre hay un pico hacia abajo con respecto a la venta de laptops. Y nuevamente, todo eso nos permite a nosotros de alguna u otra forma visualizar el comportamiento de una categoría, de un producto, de un servicio en un lapso determinado. Pues me llamaría la atención si yo veo este gráfico que hay dos productos que tienen un bajonazo fuerte en el tercer trimestre. Entonces yo tendría que decir qué sucede en el tercer trimestre, cuáles meses son. Son julio, agosto y septiembre. Entonces yo podría decir, mira, como está agosto, es probable que en el Día de la Madre prefieran regalar tabletas a regalar computadoras o televisores. Y yo de alguna u otra forma decir, tengo que de alguna u otra forma, cuando el próximo Día de la Madre, hacer una estrategia de colocación para fomentar y tratar de colocar más estos productos, porque estos se están vendiendo relativamente bien. En diciembre siempre debería haber un pico en el último trimestre, porque es la época más fuerte de cualquier comercio. Y este debería ser el comportamiento. Si yo aquí tuviera un pico descendente, yo tendría que preocuparme bastante porque de alguna u otra forma quiere decir que en el mes más fuerte algo está pasando de que mis ventas están decayendo. Entonces, eso es con respecto a este gráfico de líneas. Ahora bien, ¿cómo lo podemos replicar acá? Yo por eso le cambié el nombre a esta columna y le puse fecha de la venta. Acá tenemos la fecha en que se vendió, en que este cliente nos compró. Entonces, lo que yo quisiera ver de alguna otra forma, la forma en que las ventas han ido comportándose en el año, yo podría venir y hacer nuevamente aquí, insertar un gráfico dinámico. Vuelvo a seleccionar mi rango de información. Lo voy a aceptar. Nuevamente, ¿qué queremos ver? Las ventas y las ventas internacionales. Aquí ya las tengo. Ahí las estoy viendo perfectamente y tengo el dato nuevamente que ya hemos visto anteriormente de que las locales son muchísimo más que las internacionales. Pero yo quiero ver la fecha. Voy a moverlo al eje y aquí me lo muestra. Entonces yo voy viendo ahí como un comportamiento medio extraño, pero esto realmente me cuesta un poco visualizarlo. Porque vean que hay muchísimos puntos y tendría que hacerlo como muy grande como para poder empezar a tener la visibilidad. Para eso vamos a usar entonces, aquí en la parte de diseño, vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a usar el de líneas. Y le vamos a aceptar. Vamos a ver esto para acá. Perdón. Dame un segundito para ver esto.
fecha de venta, sí, yo lo cambié. Sí, está de líneas. Vamos a ver. Fecha de venta. Creo que tengo que poner. Sí, está con formato de fecha. Voy a quitar eso un momentito. Voy a quitarlo. Ya tenemos que el tipo de gráfico es de líneas. Queremos ver la fecha de venta versus la venta. Un segundo. Son las ventas. Qué madre, no me está mostrando como yo quería que me lo mostrara. Y me está mostrando los valores de la fecha. Horrible. ¿Por qué? Permítanme un segundo, chicas. Eliminar esto. Voy a quitar esto. Voy a cerrarlo un momentito y volverlo a abrir. Ok, ahora sí me lo hizo. Que hicieron ventas. Aquí estamos viendo la evolución de las ventas en el tiempo. Y podemos ver que digamos que el mes que más se coloca es enero. Pero lo que quería era, porque el gráfico de líneas es precisamente para eso, para ver la evolución de un producto en el tiempo. Entonces, él nos debería mostrar algo como esto. Acá lo tenemos por meses, porque vean que automáticamente cuando ya, creo que es que no había interpretado todavía que este campo era un campo fecha. Yo estaba poniendo los numerillos que estábamos viendo anteriormente. Entonces, en este caso, él automáticamente me lo agrupa por meses, porque la herramienta se percató, se dio cuenta que la columna que vamos a colocar en el eje es un fechas, y ya que me ordenó correctamente: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y diciembre. Si yo veo las ventas internacionales, entonces yo ya veo el comparativo de las ventas de productos locales y de productos internacionales en el tiempo. Y vemos que hay un pico en marzo, tenemos otro pico en julio, y en diciembre aquí algo también pasó porque bajaron considerablemente en ese mes. Entonces, esto podría ser un comportamiento normal si la empresa se dedica, por ejemplo, aquí en Costa Rica, a vender productos escolares. Entonces, uno sabe que en marzo es cuando empiezan la mayoría de las personas a comprar los productos para el año escolar. Si fuera una empresa comercial como tal, sí sería preocupante porque en diciembre más bien debería haber un pico más alto, pero digamos que en este caso podemos asumir de que es una empresa de productos escolares. Esa es la finalidad de este gráfico de líneas, poder hacer este tipo de evaluaciones con respecto al comportamiento de las ventas o de un criterio particular, en este caso ventas, estamos hablando hipotéticamente de ventas, cómo se comporta en el tiempo. Si quisiera ver qué otro tipo o algún otro tipo de gráfico, podemos ver el circular, el de barras y el de columnas. El de mapa y estos otros ya son otro tipo de elementos que
Inclusive algunos no están disponibles en este momento, como este. Pero los que normalmente, los que más usamos son los de circulares, los de barras, los de líneas y los de columnas. Vamos a cambiarlo por este. Entonces aquí vemos una comparativa de las ventas y ventas internacionales. Y nos los compara de esta forma con un gráfico circular. La ventaja de los gráficos dinámicos, vamos a regresar al que teníamos anteriormente, es que nosotros podemos agregar filtro. Yo puedo poner el filtro de género, por ejemplo, y le puedo agregar el filtro de estado civil. Profe, Sí, disculpe una pregunta. ¿Cómo hizo anteriormente para que le mostrara los gráficos? le cambié el tipo de gráfico a uno circular, que es este, que se llama gráfico circular con su gráfico circular. Entonces él me hace dos comparaciones, dos gráficos diferentes. Me compara un valor versus la distribución de otro valor. Vea. Por ejemplo, si me paso alguno de estos, el gráfico debería ajustarse en función de lo que yo tengo acá. Aquí tenemos las ventas y aquí tenemos otro concepto de ventas. Es que tal vez el de fecha no aplica mucho con este en particular. Pero ahora tratamos de montar un ejemplo con este para que veas cuál es la finalidad de este gráfico concreto. Gracias, profe. Pero básicamente en esta alternativa de gráfico circular, con su gráfico. Gracias. En este caso en particular, es que vamos a ver, chicas, yo les voy a comentar algo. Para mí, y creo que se lo había dicho la vez pasada, se lo comenté, creo que a Angie. Bueno, voy a aprovechar, aprovechando de que ya vamos casi a entrar el break, antes de, bueno, primero voy a terminar, mejor me ordeno. Estábamos viendo el gráfico de líneas y le estábamos comentando de que nosotros tenemos la posibilidad de agregarle filtros. Entonces, en este caso estamos viendo la evolución de las ventas en un año. Vemos las ventas mensuales por año. La finalidad de agregarle los filtros es que yo pueda, digamos, quiero ver solamente el comportamiento de las ventas para el género femenino. Si lo voy a aceptar, el gráfico me cambió. Y vemos que acá las mujeres compran mucho en marzo y compran poco en abril. Entonces yo ahí podría también de alguna u otra forma focalizar mis estrategias de colocación de mi producto, de mis productos, con base en el género. Quiero ver el comportamiento masculino. Y vean qué curioso, los masculinos compran más en junio, entre junio y julio, y en noviembre. Entonces, eso de alguna u otra forma me permite valorar esos criterios. ¿Qué pasa si quiero ver el comportamiento por estado civil? Quiero ver cómo compran los casados. Entonces, queremos que los casados compran más en enero y compran menos en agosto. Si queremos ver el de los divorciados, vemos este comportamiento y vemos que compran muchísimo más en abril y en junio. Entonces de todo esto me permite a mí de alguna otra forma definir mis estrategias. Separado probablemente van a salir mucho menos. Vean que solamente en abril y julio. Entonces uno dice, ¿qué pasa en abril y julio? Que los separados me compran en abril y julio. Y si quiero ver por provincia, yo puedo ver cómo se comportan la gente de Alajuela. Y la gente de Alajuela, vemos que tiene su mayor cantidad de compras en octubre. Entonces yo podría decir, mira, ¿qué pasa en octubre? ¿Habrá algún tipo de actividad en octubre en Alajuela que hace que la gente nos compre más? Las de Cartago. Uno dice, mira, en marzo. Cartago se comporta como los nichos por género. O Guanacaste. Y uno dice, Guanacaste tiene el pico hacia fin de año. Tiene un valle en julio. Y esa es la finalidad de este tipo de gráficos. Porque si yo visualizo la información de esta forma,
me queda muchísimo mejor que si yo le hubiera pasado una tabla dinámica con un montón de información ahí a alguien para que valore esos datos. Porque si yo veo un montón de números, simple y sencillamente me cuesta más ver la información. Aquí yo no necesito ni siquiera saber cuánto es el valor de cada uno de estos puntos, porque simple y sencillamente gráficamente estoy dándome cuenta de cuáles son los puntos altos en el transcurso del año, los que yo más coloco. Y yo puedo empezar a decir, mira, en abril tengo que hacer algo porque me bajan mucho las ventas. Tengo que ver cómo hago una campaña que empiece en marzo para ver si puedo aumentar las ventas en abril. ¿Qué pasa en diciembre? Que no vendo más que en el primer trimestre del año. Ese tipo de cuestiones son las que nos permiten hacer este tipo de elementos gráficos. Entonces, decía hacer dos comentarios antes de que tomemos el break. El miércoles estuvimos, bueno, de momento hay alguna duda con respecto a los gráficos. No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Sí estoy tratando de que quede claro la importancia que tiene esto. De los que están ahorita, ¿quiénes trabajan? Yo sé que Angie trabaja. Sí, profe. Diana, Jackie, María, Valeria, ¿están trabajando actualmente? Yo sé que eso se No, pregunta profe, veces, pero yo Valeria no. no. Yo No, no, profe, profe. yo tampoco. Diana tampoco. No. Ok. María, No, profe, yo tampoco. ok. Yo les puedo asegurar que cuando consigan trabajo, si Dios lo permite, y si eventualmente les ponen a hacer algún tipo de informe o reporte, esto de los gráficos es súper útil. Pero yo lo que les quería comentar, el miércoles me quedé un ratito más con Angie y terminando de ver unas dudas que tenía con respecto a lo de las tablas dinámicas. Y le hice una observación. Yo hablé con Laura, la encargada del programa, porque para mí esto ya va de salida, estos los gráficos en Excel. Es muy práctico y todo lo que ustedes quieran, pero ahora hay otra herramienta que se llama Power BI, que es para construir gráficos. Entonces yo quiero ver si les puedo dar la capacitación de cómo hacer los gráficos en Power BI. Eso tengo que ver con Laura, para que lo tengan ahí presente. Entonces, yo voy a insistirle a Laura. Ella me ha mostrado su anuencia al principio. Entonces, que en lugar de hacer los gráficos en Excel, podemos hacerlos en Power BI. ¿Para qué? Por aquello, ahora yo les voy a mandar un correo con el link para que descarguen el Power BI. Y cualquier cosa lo que decimos es que la parte de gráficos de Excel la vamos a ver en Power BI. ¿De acuerdo? Porque ese es el futuro de todo esto. Y se los digo yo que todo lo que hemos estado construyendo en el banco últimamente lo hacemos en Power BI. Obviamente también en una empresa del tamaño del banco, a veces usamos otras herramientas, como una que se llama Tableau, pero las licencias de Tableau cuestan miles de dólares, ¿verdad? No es algo que cualquier institución se puede permitir. Power BI es mucho más accesible y hace prácticamente lo mismo. Entonces, la mayoría de las empresas están migrando a Power BI porque es sumamente sencillo. Y ahora en la segunda parte, después del descanso, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona Power BI para que vean la diferencia con respecto a construir los gráficos aquí. Lo segundo, que las que estaban el miércoles estuvimos conversando, creo que estamos prácticamente los mismos. La única que creo que no estuvo el miércoles fue Diana. Sí. Los demás yo creo que sí estuvimos, ¿verdad? Angie, Jackie y María y Valeria, sí, los demás sí estuvimos. Entonces, Diana, estuvimos conversando, es importante que estemos todos de acuerdo. Aproveché para hacerle la pregunta de si tenían pensado salir en estos días de vacaciones, irse a dar una vuelta, visitar familiares o simple y sencillamente desconectarse de cualquier tema para ver en qué momento deteníamos las clases y si las paramos, qué sé yo, a partir de la segunda quincena de diciembre y retomábamos en enero.
no tiene que responder ahorita. Las compañeras ya se manifestaron al respecto. Si usted va a tomar vacaciones o algo así y considera que debemos de tener las clases, me lo hace saber. Si no tiene inconveniente, estaríamos recibiendo las clases el 19 y el 26 de diciembre. Bueno, de momento, profe, no tengo nada planeado. Yo creo que por este año no. Ok, porque en algún momento Laura mencionó que eso lo tenía que discutir con ustedes para saber si eventualmente las deteníamos a partir del 19 y regresábamos hasta el 9 de enero, por ejemplo. Pero las chicas, es que no quise decirles el resultado no quise decirles el resultado de lo que opinaron las anteriores para no cohibirla ni presionarla, pero las otras compañeras también estuvieron de acuerdo en seguir las clases el 19 y el 26 para no detenerlo. Entonces, si usted tampoco tiene inconveniente, yo no tengo inconveniente, las otras compañeras no tienen inconveniente, entonces seguimos los sábados normales de diciembre. Sí, de mi parte, profe, podemos continuar. Ok, También. excelente. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para estirarnos, ir a traer café, los que, como yo soy fiebre del café. Y nos vemos de nuevo en unos 10 minutos a partir de este momento.
Listo. Ok, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Estos gráficos son sumamente útiles para este tipo de visualización. Vamos a cerrar esto. Pero en términos generales, la mayoría de gráficos que vamos a utilizar son estos, son de este tipo, ya sea los circulares o los gráficos lineales o de barras. Puede ser de barras apiladas o de barras de otro tipo. Que, como les decía, nos permite ver la información de una forma muchísimo más amigable. Ahora quiero que vean lo que les decía, que normalmente cuando uno va a construir un informe, lo acompaña no solo del gráfico, sino que también de la tabla dinámica. En el caso de los gráficos dinámicos, cuando nosotros lo creamos, automáticamente también nos crea aquí la tabla dinámica, como ustedes lo pueden ver, con los mismos filtros. Aquí está el género. Normalmente esto debería estar uno a la par del otro. Voy a ver si puedo mover el gráfico. No, pues que no sé dónde quedó. Aquí está. Voy a pasar el control X. Acá tenemos tanto la tabla como el gráfico. Y los filtros funcionan tanto a nivel de la tabla dinámica como del gráfico. Que eso es parte de lo que no me gusta mucho del Excel porque nos genera todo este montón de información por todo lado. Como les decía, aquí también tenemos unas opciones para personalizar la forma en que se ve la información. Imaginemos que los colores de la empresa son el rojo y el negro, entonces no se puede venir acá. Y aquí hay algunas opciones de configuración de los colores en los que vamos a presentar la información. Todo eso se puede personalizar. Aquí en el formato viene el relleno de la forma, que yo puedo cambiarle el fondo del gráfico. Podríamos ponerle un colorcillo ahí, ese rojo no porque se ve horrible, pero podemos poner un colorcito diferente en función de los colores que nosotros utilicemos. Si yo marco esta serie, yo le puedo decir en el contorno de forma que esta va a ser en rojo y la otra va a ser en negro. Porque digamos que son los colores de la empresa. El fondo lo vamos a dejar el fondo blanco. Y si fueran los colores de la empresa, entonces todos esos detallitos hay que cuidarlos a la hora de construir este tipo de información para tratar de usar, si la empresa tiene muy marcado una paleta de colores, que eso es una práctica frecuente en empresas medianas y grandes, tratar de utilizar también los colores que representan a la institución para que los informes tengan lo que llaman una identidad corporativa. Entonces quería mostrarles acá, porque como les digo, yo tengo la esperanza de que veamos Power BI. Entonces le voy a mostrar un pequeño adelanto de cómo funciona Power BI. Voy a cerrar esto. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, en Power BI funciona muy similar. Voy a cerrar este archivo. Cancelar. Voy a quitar los gráficos. Voy a quitar la tabla dinámica. Y voy a dejarlo completamente crítico. Okay. Lo voy a guardar. Y aquí tenemos esta información, ¿verdad? Tenemos la fecha, tenemos el carnet, tenemos el género, la provincia, las ventas internacionales. Entonces, en Power BI es esta herramienta que estamos viendo aquí. En Power BI básicamente lo que yo tengo que decir es que necesito traerme los datos de algún lugar para empezar a construir mi tablero. Aquí esto sí es especial para construir tableros. Si yo me vengo a obtener datos, la herramienta me va a mostrar una serie de alternativas de los que yo puedo traerme información. Yo puedo traerme archivos de Excel, puedo traerme archivos de texto,
puedo traerme archivos XML, puedo ir a carpetas de SharePoint, puedo traérmelo de una base de datos. Aquí yo escojo archivos, me salen estas alternativas. De bases de datos puedo traerme de diferentes fuentes como SQL y Oracle. Puedo traerme de servicios en línea. Puedo traerme de otras fuentes de información. Yo puedo pegarme a una página web, puedo pegarme a Facebook, puedo pegarme a Twitter y traerme información de todas esas fuentes. En este caso, yo les decía, los gráficos en Excel yo ya no les encuentro mucho sentido. De hecho, porque para mí esta es la herramienta. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es decirle, vea, yo voy a usar un Excel como fuente. Me conecto y me va a decir dónde está el archivo que usted quiere traerse. Y le voy a decir, es este que se llama base para gráficos. Lo acaban de modificar a las 10:13. Y le doy a abrir. Cuando yo le dé a abrir, lo que hace la herramienta es que se conecta al archivo y me dice, este archivo que se llama base para gráficos tiene dos hojas, la hoja 1 y la hoja 2. Si yo me posiciono en alguna de las dos, él me muestra una vista previa. Aquí está el grafiquito chiquitito que habíamos hecho de televisores, laptops y tablets. Y acá está el otro archivo donde tenemos el carnet del cliente, la fecha de la venta, el estado civil y toda esta información que estábamos visualizando. Yo le digo, ok, este es el que necesito traerme la información. Hecho esto, yo tengo dos alternativas. O lo puedo cargar de una vez o puedo transformar los datos. Si lo voy a transformar los datos antes de cargarlo, la herramienta me va a cargar una previsualización de la información que tenemos en esa fuente de datos. Y ustedes pueden apreciar acá que dice carnet de cliente, fecha de venta, estado civil, género y todo lo demás. Pero no sé si logran apreciar que a la par de donde dice carnet de cliente hay un iconito que dice 1, 2, 3. A la par del que dice fecha de venta tenemos un calendario. A la par del... Permítanme un segundo, disculpen. Disculpen un segundo, perdonen. Ok, listo. Gracias. Entonces, como les comentaba, no sé si pueden apreciar este iconito que tiene a la par de cada uno de los nombres de columna. Acá tiene 1, 2, 3, aquí tiene un calendario, aquí tiene ABC, ABC 1.2, 1.2. Esto es porque la herramienta ya automáticamente interpreta qué tipo de dato tiene cada columna. Salvo por este que dice 1, 2, 3. Cuando dice 1, 2, 3 es que la herramienta no puede interpretar exactamente qué tipo de dato es. Entonces, si yo le doy clic en el iconito, yo voy a decir que es un número entero y ya queda lista la información como número entero. Acá esto a veces es porque es un campo de texto, el calendario es porque es un campo de fecha y estos que dicen ventas dicen 1.2 porque es un campo decimal, o sea, es un valor entero con decimales. Entonces, si yo estoy de acuerdo con que esa es la información, yo simplemente le doy cerrar y aplicar y ya la herramienta me carga los datos. Entonces yo aquí tengo mis datos. Esos son los mismos datos que yo tengo en el Excel. Y no sé si pueden apreciar que a la par de los nombres, va a ser un poco más ancho. Tiene un iconito de sumatoria.
Porque él dice, mira, como son campos numéricos, yo voy a sumarlos. Esto me genera un total. Entonces, imaginemos que yo tengo que presentarle ese mismo informe a Diana. De esta información. Habíamos dicho que queríamos ver las ventas por provincia, las ventas por género, las ventas por estado civil, la evolución de las ventas en un rango determinado de tiempo. Entonces, acá donde dice visualizaciones, por así decirlo, tenemos los tipos de gráficos. Acá tenemos un gráfico de barras apiladas, uno de columnas apiladas, barras agrupadas, columnas, hay diferentes. Hay uno de embudo, están los gráficos circulares y de anillos. Tenemos una opción de segmentación de datos, tablas, matrices y otra serie de herramientas ahí que son muy útiles para visualizar la información. Entonces, probablemente si yo tengo que presentar este informe a Diana, probablemente me gustaría saber también cuántos clientes me han comprado. Entonces, yo aquí sé que hay como 1000, pero no tengo la certeza. Entonces, acá en Power BI yo puedo pasar a utilizar una tarjeta. La tarjeta básicamente lo que me va a hacer es mostrar mostrarme información de cuánto hay ahí. Entonces, yo tengo la tarjeta y yo voy a mover esta que se llama carnet de cliente. Entonces me dice que hay 340 millones. Y yo digo, no, eso está mal porque no son 340 millones de clientes. Acá, justo debajo de visualizaciones, me dice que el campo que estamos mostrando se llama carnet de cliente. Y me dice, ¿usted qué quiere hacer ahí? Una suma, un promedio, un mínimo, un máximo, un recuento distintivo. El recuento distintivo me va a contar solamente los valores únicos y el recuento me va a contar todos. En este caso, como los carnets son únicos, puedo usar, es indiferente que use cualquiera de los dos. Yo voy a usar recuento. Entonces me dice, mire, usted tiene 1000 clientes que le compraron. Y yo le digo, ok, perfecto. También quiero ver, por ejemplo, el monto que le he vendido en ventas locales. Entonces yo arrastro el campo de ventas locales y me dice que he tenido 26 millones en ventas. Y si quiero ver las ventas internacionales, pues le agrego otra tarjetita y arrastro esa variable, las ventas internacionales. Son 22 millones. Aquí tengo 1000 clientes, 26 millones y 26,63 millones en ventas internacionales. Habíamos visto el gráfico de barras. Entonces voy a incluir un gráfico de barras aquí. Digo, aquí quiero ver la información por provincia. Entonces, adivinen qué debemos hacer. Traernos el campo de provincia hacia la gráfica, traernos el campo de ventas y traernos el campo de ventas internacionales. Entonces, él automáticamente me muestra cuánto es de cada una. Y me lo ordena también, del mayor a menor. Aquí tenemos ya la información de las ventas y las ventas internacionales por provincia. Tenemos 1000 clientes, 26 millones y 22 millones. Pero lo bonito de Power BI, que era lo que les mencionaba ahora con Excel, es que los gráficos son interactivos. Entonces, si Diana, que es en este caso, hoy la hemos usado de ejemplo para ilustrar esto que estamos viendo, quiere ver la información de limón solamente, ella puede dar clic en limón. Pero vean que cuando escogió limón, automáticamente las tarjetitas me cambiaron. Me dice, son 30 clientes de limón, 1,19 millones en ventas nacionales y 1,20 millones en ventas internacionales. Y si escoge Cartago, me dice cuántos clientes son de Cartago, cuántos son en ventas locales y cuántos son internacionales, y así sucesivamente. Los gráficos están conectados en una misma plana. ¿Qué sucede? Yo quiero ver la distribución por género. Voy a hacer esto un poquito más angosto. O le puedo cambiar, no, es que la verdad es que aquí me interesa verlo, la de las apiladas, que era 100% apiladas. No, esa es la que muestra el total, perdón. Esta. Entonces aquí estamos viendo la comparación de los dos. Si yo quiero ver solamente las ventas
locales de San José, me dice cuántos son. Si quiero ver solo las internacionales, no, me marca toda la provincia, perdón. Yo puedo venir y agregar otro gráfico igual a este, aquí a la derecha. Y traerme las ventas internacionales, pero en este caso quiero verlo por género. Entonces me dice, masculino y femenino son tantas. Y voy a traerme otro, va a ser un poquito más pequeñito. Voy a meter otro acá abajo. Que me lo muestre por estado civil. Entonces, simplemente arrastro los campos, como ustedes están viendo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver por género? O Diana quiere ver por género. Diana simplemente le da clic aquí en el género masculino y ven que automáticamente los gráficos me atenúan por provincia los valores que corresponden al género masculino. Si quiero ver solo los femeninos, los gráficos me muestran la información con el género femenino y aquí por estado civil de una vez automáticamente. Si yo lo que quiero ver es por estado civil, quiero ver los solteros. Entonces me muestra cuántos de los solteros son masculinos, cuántos femeninos, cuántos en ventas nacionales, cuántos en ventas internacionales, por provincia, cuántos representan, cuál es el monto. Entonces, esto es muchísimo más práctico que lo que habíamos visto anteriormente, porque todos los gráficos están interconectados y yo puedo agregar más páginas y puedo traerme, por ejemplo, voy a traerme un gráfico de embudo. Entonces me muestra cuál es el mayor, el masculino y el femenino. Este lo puedo convertir en embudo y me muestra que San José es la mayor, le sigue Heredia, este lo puedo hacer en embudo y me dice que el mayor grupo es el de solteros, casados, porque me lo dan automáticamente. Yo escojo casados, entonces me muestra en el resto de gráficos cuál es la composición de esos valores. ¿Qué pasa si yo vengo y agrego otra página? Voy a volver a agregar 3 tarjetitas. Además, voy a agregar una tarjeta de varias filas y le voy a decir, aquí quiero ver los clientes, quiero ver las ventas y quiero ver las ventas internacionales. Así hacia abajo. Lo del cliente, tengo que cambiarlo para que me muestre un recuento. Mis clientes, ventas internacionales. Y me voy a traer un gráfico de líneas. Entonces el gráfico de líneas, que era el que estábamos viendo anteriormente en Excel. Solo para acá. Me traigo la fecha. Me traigo las ventas. Y me traigo las ventas internacionales. Aquí, como ustedes pueden ver, única y exclusivamente me está mostrando 2 puntitos. Porque me está mostrando el año. Nada más. En Power BI se maneja un concepto que se llama jerarquía de fecha. En el eje, como ustedes pueden ver aquí, a la derecha, me dice que está mostrando la información por año, por trimestre, por mes y por día. Si yo presiono esta flecha que me dice activar, explorar en profundidad, y le doy para las 2 flechitas abajo para ir al siguiente nivel, entonces yo voy a ver las ventas por trimestre. Entonces me dice, mira, el primer trimestre tengo estas, el segundo trimestre tengo estas, el tercero tengo así, y el cuarto tengo acá. Y digo, uy, no, me interesa verlo por mes. Bajo al siguiente nivel de jerarquía y me muestra el gráfico como lo teníamos en el Excel, por mes. Y si quiero bajar otro nivel de jerarquía, entonces me va a mostrar las ventas por día, como han ido evolucionando. Y si quiero irme para arriba, pues empiezo a subir los niveles. Entonces el gráfico, Diana no me tiene que decir a mí, mire, me interesa verlo por trimestre, me interesa verlo por mes, me interesa verlo por tal. Porque la herramienta le permite autogestionarse ese tipo de información. Si yo agrego aquí, voy a agregar ahora en este mismo gráfico, ¿se acuerdan de los filtros que vimos anteriormente? Yo voy a agregar una visualización que se llama segmentación de datos. Entonces, en segmentación de datos,
básicamente lo que hacemos es que le vamos a decir, mire, quiero ver, eventualmente poder filtrar la provincia. Filtro la provincia. Quiero eventualmente, voy a agregar otro. Y quiero, ay, siempre me traigo lo que no es. Quiero eventualmente segmentar el estado civil. Y después eventualmente quiero segmentar el género. Entonces aquí tenemos el gráfico y aquí tenemos los filtros. Y aquí tenemos la tarjetita con los datos, los valores que estamos visualizando también en términos absolutos. Entonces, Diana, yo le paso a esto y dice, mira, qué interesante, voy a ver la provincia de Cartago. Entonces, si marca Cartago, él me muestra la gráfica de Cartago solamente. Si en Cartago quiere ver cómo se comportaron los divorciados, entonces me muestra la información de los divorciados. Si quiere ver los solteros, me muestra la información sobre los solteros. Y si dentro de esto quiere verlo del género femenino, me muestra el género femenino. El masculino, me muestra el comportamiento del masculino. Y al revés. ¿Qué pasa si quiere ver solamente el comportamiento del género masculino? Presiona el masculino. Y usted dice, del masculino quiero ver en Alajuela. Entonces me muestra el comportamiento de Alajuela. Y desde el masculino de Alajuela quiere ver los casados. Entonces me muestra la información de los clientes que cumplen con esas condiciones. Y aquí me dice, son 33, hay 87.351,33 en ventas nacionales y 1.198.724 en ventas internacionales. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si yo quiero ver también la distribución del pastel, yo puedo usar, voy a agregar otro gráfico, otra hoja más, y voy a agregar, por ejemplo, un gráfico de Trimap, que se llama, y voy a agregar un gráfico, un par de gráficos circulares de anillo. Voy a agregar este, y voy a agregar otro gráfico de anillo. Entonces, acá yo voy a traerme las ventas, y quiero verlas por provincia. Entonces, la que tiene el mayor tamaño es la que tiene más ventas. San José, Heredia Segundo, Alajuela, Cartago, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Acá quiero verlas por género. Y me dice cómo compran por género. Y en este otro quiero verlas por estado civil. Muevo el estado civil, muevo las ventas. Y ya las tengo por estado civil. Y nuevamente, si escojo San José, me muestra cuánto es en San José por género y cuánto por estado civil. Si escojo Heredia, igual. Si escojo Alajuela, lo mismo. Si escojo solamente el género masculino, en los otros gráficos se me ajustan. Entonces, esto, y vean, y cuando esto ya está listo, que nosotros ya tenemos esta información, voy a dejarlo así, no voy a poner, no voy a entrar en muchos detalles de darle formato y otras cosas. Eso, cuando empecemos a verlo ya, porque yo tengo una fe de que lo vayamos a ver, van a ver cómo funciona. Esto yo lo publico. Entonces yo le doy inicio, publicar. Primero me va a pedir que lo guarde. Yo voy a poner aquí clases abajo. Ay, estoy conectado con el usuario, este otro usuario. Tengo que conectarme. Y lo único que ocupan es una cuenta de Hotmail.
Cuando yo le doy publicar, todas las personas tenemos un área de trabajo que es gratuita. Entonces, cuando yo lo abro en el navegador. Y lo que quiero que vean es que usted no tiene que pasar el archivo Excel, no tiene que pasarle nada a nadie, sino que simple y sencillamente se vienen aquí, donde dice compartir. Le dan publicar en la web, dice crear código para publicar, y agarran este link y yo se los voy a pegar acá en el chat. Y las que están en la computadora o están en el teléfono, también, no importa, cualquiera de los dos, traten de abrir ese link que les acabo de pasar ahí en el chat. Y me confirmen si alguna lo pudo abrir. Profe, a mí sí me lo abrió. Ok, A mí también, profe. entonces quiero Claro, que interactúen con el gráfico ahí para que vean que si ustedes escogen, por ejemplo, esto, el resto de los gráficos se le modifican. Se le ajustan y ustedes pueden cambiar de página. Ver este y empezar a jugar con los filtros aquí. Cartago, soltero, femenino. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes tienen instalado Power BI? No, ¿verdad? ¿Qué necesitaron? Solamente el navegador. Los que tienen teléfono pudieron ingresar en el teléfono. ¿Algunos están en el teléfono? Profe, yo estoy en el teléfono y sí pude, porque pero es que carga la computadora, pero Ok. lo hice igual. Entonces, esto es lo que yo quiero que veamos para que aprendamos a usarlo en lugar de usar los gráficos en Excel, porque como se dieron cuenta, esto es muchísimo más bonito, más interactivo, más moderno, estéticamente más agradable que hacer los grafiquillos en Excel. Ya para mí eso de los gráficos en Excel ya va de salida y ahora esto es el futuro. Que de hecho ni siquiera el futuro, es el presente. Eso es lo que más usamos. Y vean que tienen opciones de filtrado. Como yo tengo aquí provincia, yo puedo decirle, mire, quiero ver solo de Alajuela. Entonces ya me muestra la información solo para Alajuela. Y si quiero ver Cartago y Alajuela, veo las dos. Si veo Cartago nada más, veo Cartago, Guanacaste. Ahí yo puedo empezar a jugar con los filtros. Y la persona hace, interactúa con la información como le convenga, como considere que es pertinente. Y por si fuera poco, voy a agregar aquí una hoja más y voy a agregarle este elemento que se llama preguntas y respuestas. Vean que yo no estoy haciendo nada, solamente estoy agregando este que se llama preguntas y respuestas. Entonces, automáticamente la herramienta me dice, mire, si usted quiere ver la cantidad de géneros, puede presionarlo y él le va a mostrar que son 2, el conteo de géneros. Si quisiera hacer alguna otra cosa, digamos, eso fue algo que yo no construí. Si quiero ver cuántas provincias hay, le doy conteo de provincias y me dice que son 7. Si quiero ver la hoja desordenada por provincia, entonces me lo muestra aquí ordenado por provincia. Primero Alajuela,
Después, Cartago, ordenado alfabéticamente. Si quiero ver, por ejemplo, el promedio de ventas internacionales, entonces me dice que son 22.63 millones. Si quiero ver algún otro valor, él automáticamente me empieza a hacer, de momento está solo en inglés, pero ya en la próxima versión ya la sueltan en español también, según me dijeron unos contactos que tengo ahí en Microsoft. Entonces, por ejemplo, el total de ventas por estado civil. Entonces aquí me muestra el total de ventas por estado civil. Yo aquí puedo empezar a cambiar los valores. Por ejemplo, decir, mira, el total de ventas internacionales. Entonces me muestra el total de ventas internacionales. Yo le construyo un tablero con información que yo considero que es relevante y además le agrego una alternativa más para que la persona, si quiere preguntar algún otro tipo de hacer otro tipo de consulta, lo haga por medio de estas herramientas de preguntas y respuestas. Hay una opción inclusive que es muy chiva, pero no sé si aquí me irá a funcionar porque yo puedo meterle mapas. Entonces yo eventualmente puedo decirle que el lugar, ubicación es la provincia. Y lo que queremos ver son las ventas. Entonces aquí me muestra las de Punta Arenas. Me pone un puntito en cada ubicación. Cartago, en Alajuela, en Guanacaste y todo lo demás. Si tuviéramos la latitud y la longitud, que es más exacto, pues uno lo mueve acá y ya te muestra el gráfico de otra forma. Pero en este caso, como no lo tenemos, aquí me lo muestra. Bueno, porque por ejemplo este San José me lo tira allá. Debe ser que aquí hay algún lugar que se llama San José. Pero si yo tuviera la latitud y la longitud, entonces me lo coloca en el mapa donde corresponde. Y el tamaño del circulito es el que me va a decir cuál es el que tiene más. Entonces, inclusive eso también, así a simple vista, me permite ver en qué zona del país está focalizada mi mayoría de clientes. Aquí se pueden hacer muchísimas más cosas y eso es lo que quiero ver con Laura, de que me permita mostrarles esto, porque siento que esto es complemento de lo que estábamos viendo acá, que eran los benditos gráficos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, yo puedo tener un gráfico acá, pero no me funciona de la forma en que me funciona aquí, con esa interactividad, esa rapidez, esa sencillez, y uno puede empezar a construir diferentes tipos de gráficos y construir un informe completo en una sola vista, que es muchísimo más preciso que lo que hemos visto hasta ahora en Excel. Pero como estamos en Excel, los que vamos a dejarle para que practiquen es que voy a generarles una base con información sencillita, no muy compleja, porque ya ustedes son expertas en tablas dinámicas y los gráficos dinámicos vienen siendo como un complemento a las tablas dinámicas para que hagan unos pequeños gráficos ahí circulares de barras, de tiempo y muestren la información. Preguntas. Bueno, primero, si están interesadas en ver lo de Power BI, porque yo estoy muy ilusionado aquí diciéndoles que quiero enseñarles eso y no sé si ustedes eventualmente quieren verlo. Bueno, yo sí, profe, se ve muy interesante, muy práctico también. Ok. Sí, profe, yo también. Sí, profe. Profe, Sí, la verdad es que me dejó impactada. Me encantó. sí, esto es muy chiva. Yo la primera vez que lo vi también me quedé así como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y empecé nada más traveseando así. Y yo decía, ¿qué pasa? Y corro esto para acá. Yo voy a ser muy sincero, yo soy informático, yo no soy estadístico o administrador o financiero. Entonces, estos los gráficos, yo se lo pongo, yo he hecho algunos informes, de hecho he hecho varios acá en el trabajo. De hecho, se los vemos acá. Yo me voy aquí a mis áreas de trabajo y aquí yo tengo todas estas de informes que he hecho en algún momento. Entonces ahí yo pongo
por ejemplo, aquí en adquirencia, yo ya los borré. Debería borrarme esto de una vez. Voy a mostrarles este por acá. Y yo aquí en los informes tengo, por ejemplo, un análisis de los accesos a Internet Banking del Banco Nacional. Y él empieza a cargarme los datos y me muestra ahí cómo ha ido ingresando la gente. Entonces yo aquí veo la información, puedo meterle tablas, puedo ver cómo se han conectado, puedo ver la evolución en el uso de las aplicaciones que tiene el banco. Este lo hice yo aquí. Entonces, por periodo, por aplicación, están los datos. Yo no empecé ya a construir las grafiquillas. Y yo las construyo porque se ven bonitas. Porque para mí se ven bonitas. Tengo una compañera que es estadística y ella me dice, mire, ese gráfico no se usa para eso. Ese gráfico no se usa para lo otro. Acá no, eso no, porque este tipo de gráfico es para otra cosa. Y ella súper quisquillosa con ese tema y he tratado de ir aprendiendo un poco con la ayuda que ella me ha ido dando. Pero, ven, aquí están, por ejemplo, los gráficos y yo puedo seleccionar por rangos de fechas, empezar a mover esto y los restos de los gráficos se me acomodan y ahí voy jugando con esa información. Entonces, esto es muchísimo mejor, mucho más práctico que lo que hemos visto en Excel. Que en Excel, para ser sincero, o sea, a mí no me convence porque es muy tieso. Y como les digo, ya eso pasó, ya eso va de salida. Y a mí lo que me gustaría es que de alguna otra forma, de esta capacitación, ustedes no solo aprendan lo que había antes, que todavía puede haber mucha gente, estamos claros, no todo el mundo puede permitirse tener herramientas de última generación, pero que también aprendan lo que está demandando el mercado para que de alguna u otra forma aportar un poquitito a que puedan poner ahí en sus solicitudes de trabajo, en sus currículums, de que conocen Power BI, de que conocen Forms, de que conocen Planner, de que conocen otras herramientas que son las que están usando las empresas hoy en día. Entonces, que eso de alguna u otra forma sea un granito a aportar para que puedan obtener un trabajo. Y si la hora me lo permite, entonces eso es lo que yo quiero ver con ustedes. Porque el Excel, lo que hemos visto de momento son funciones, son cómo agrupar datos, cómo construir tablas dinámicas. Ese tipo de cuestiones es lo que normalmente se aprende en Excel. Ya hay otro tipo de cuestiones que son más estéticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que no hemos visto es aquí en disposición de la página cambiarle el orden, que en vez de verse horizontal, que sea vertical, que el ancho sea diferente, que son cuestiones muy estéticas. En la opción de vista, cómo hacer el zoom, cómo ampliar la selección, cómo agregar una nueva ventana. Si por ejemplo yo quiero mantener el título de la columna, si yo me voy aquí a datos, perdón, aquí en vista, yo le puedo dar inmovilizar paneles para que la columna de arriba no se me, por ejemplo, si yo le doy aquí inmovilizar el fila superior, entonces el título siempre se me va a mantener independientemente de donde yo me desplace, ¿verdad? Para saber que esta columna es tal cosa y esta columna es tal otra. En este caso son poquitas, entonces es relativamente sencillo, pero cuando hay muchas columnas, a veces uno necesita saber qué es lo que es un valor ahí que uno está viendo. Cómo dar formatos condicionales, ese tipo de cuestiones las podemos ver, pero las abarcamos en una semana, 2 semanas o 2 sesiones. Entonces, si nos queda margen, como nos va a quedar margen, porque lo que yo entendía la verdad es que eran, no recuerdo ahorita cuántas sesiones, creo que eran como 10 o 12. Llevamos como 6 o 7. Es aprovechar más bien para que vean las herramientas que están en el mercado actualmente. Y que eso de verdad sí les aporte bastante. Pero bueno, no sé si, primero, todas están de acuerdo entonces en que damos Power BI, ¿verdad? Porque yo creo que igual yo soy se supone que soy el capacitador, entonces para mí eso es, puedo argumentar de que Power BI es un complemento de Excel y que necesitamos verlo porque sí. Y en vez de pedir permiso, pedimos perdón. Y lo otro es, si tienen alguna duda con lo que vimos meramente de gráficos en Excel. Yo no, profe.
Ah, profe, todo está claro. Profe, yo tampoco. Ok. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña, si quieren, si no hay preguntas, voy a hablar con Laura de una vez ahorita. Le voy a poner el tema en el tapete y ahí yo les cuento cómo nos va. Y voy a hacerles una pequeña basecita chiquitita para que me construyan unos grafiquitos para que practiquen en estos días. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí, claro. Perfecto, profe. Ok, Perfecto, De acuerdo, profe. profe. de acuerdo. Entonces, si no hay preguntas, les deseo un muy feliz sábado, un feliz fin de semana y nos hablamos el miércoles para ver si hay alguna duda con los gráficos. Gracias, Perfecto, profe. profe. Muchísimas Igualmente todo. gracias. Igual. Gracias, profe. Buen día. Igual, Gracias, profe. Buen día. con gusto, para servirles.